Uno de los aspectos con los que más se ha confundido el concepto de marketing es el concepto de ventas. De hecho, mucha gente piensa que hablar de marketing es casi que exclusivamente hablar de ventas. ¿Entenderemos la diferencia entre marketing y ventas? Ese es el tema de nuestro programa de hoy. Soy Dagoberto Páramo Morales y este es Marketing y Sociedad, donde lo cotidiano refleja lo que somos. En el mundo de los negocios existen dos actividades con las cuales el marketing es permanentemente confundido. Uno es la comunicación, particularmente la publicidad, y el otro son las ventas. Es innegable que las ventas hacen parte del marketing. Y en tanto que hacen parte del marketing, deben estar dirigidas por la filosofía del marketing dentro de una organización. Sin embargo, en muchos países de América Latina hay una total confusión entre estos dos conceptos. De hecho, hay organizaciones en las cuales, a diferencia de lo que pasa con muchas multinacionales, en las cuales el marketing es una especie de vicepresidencia o de subgerencia y estructuralmente abajo está la función de ventas. En varias organizaciones latinoamericanas es exactamente al revés. Está una especie de subdirección de ventas o sugerencia de ventas y debajo está un departamento de marketing. Cosa un poco extraña. Pero eso también se debe precisamente a la confusión que existe en qué quiere decir una organización que se focaliza en las ventas versus una organización que se focaliza en el marketing. En este programa hemos hablado ya muchas veces de lo que es el marketing y hemos insistido mucho que es un proceso social de intercambio de beneficio mutuo, rentable y a largo plazo. Esta condición de la rentabilidad ha hecho que en muchas organizaciones las ventas sean el eje de ella misma. Y entonces se ha creado una especie de conflicto entre aquellas organizaciones que se orientan a las ventas y aquellas organizaciones que se orientan al marketing. Las diferencias son claras. Digamos que en principio las organizaciones que están más focalizadas en las ventas hacen mucho esfuerzo hacia adentro. Lo que induce la actividad de la organización son sus propias necesidades, son sus flujos demandados, por ejemplo, para ampliar sus instalaciones, para hacer sus proyecciones futuras de ingresos. Entonces la organización se mira hacia adentro, la organización mira sus propios flujos, la organización establece las proyecciones de ventas, por ejemplo, es en función de sus propias necesidades. Mientras que las organizaciones que hacen marketing miran hacia afuera, es decir, todo lo que hacen está en función de las demandas y las preferencias de los consumidores. Es decir, su actividad arranca afuera, llega adentro y se organiza para responder hacia lo que se está pidiendo afuera. Como se puede notar, las diferencias ahí son claras. Las organizaciones orientadas a las ventas están en un negocio en el cual lo único que les interesa es vender. Vender a costa de lo que sea. Incluso en algunas de ellas
con una visión muy cortoplacista. No importa si las ventas influyen negativamente en el futuro, lo que importa es que hay que vender. Las organizaciones orientadas al marketing lo que hacen es buscar la satisfacción de los consumidores de acuerdo con sus preferencias y sus deseos, y sobre todo buscando crear valores superiores para el cliente, como lo han dicho claramente los franceses y los ingleses, que también vimos en el programa inicial de este canal, cuando hablamos de la historia del marketing y cuando hablamos de las diferentes definiciones institucionales del marketing. En las organizaciones orientadas a las ventas, todos los productos están dirigidos a la población en general. No hay un proceso de identificación de los segmentos de mercado, no hay un proceso de análisis de los mercados, porque lo que a la empresa le interesa es maximizar sus ventas, y a través de esa maximización de sus ventas obtiene sus utilidades, obtiene sus ingresos. Mientras que las organizaciones orientadas al mercado identifican los segmentos de mercado, precisan sus esfuerzos organizacionales hacia ese segmento de mercado y no dispersan sus esfuerzos ni sus recursos, sino simplemente analizan los mercados, escogen los diferentes segmentos y con la precisión de que para cada uno de los segmentos hay una estrategia diferenciada, mientras que las empresas orientadas a las ventas lo hacen de manera masiva, intensa, porque lo que les interesa es llegar a muchas capas de la población, y esas son las organizaciones que generalmente hacen muchos esfuerzos publicitarios, y toda su actividad de marketing básicamente se concentra en hacer intensísimas campañas de promoción de ventas. Las herramientas que utiliza es persuadir al consumidor de que son los mejores, pero de manera general, sin precisar las especificidades que cada segmento de mercado reclama, como el marketing lo ha desarrollado a lo largo de su propia historia. Mientras que las organizaciones orientadas al marketing o que practican el marketing son organizaciones que trabajan de manera coordinada interfuncionalmente hacia adentro, es decir, se trae la información de los mercados, se distribuye al interior de la organización, y una vez que se distribuye al interior de la organización, entonces se responde de manera adecuada y de forma coordinada entre las diferentes áreas. De tal manera que las empresas orientadas al marketing, o mejor, como lo dice la teoría, orientadas al mercado, que son las que practican el concepto de marketing, son empresas más poderosas, son más rentables, sobre todo perduran más en el tiempo, porque en lugar de imponerle al mercado, como generalmente lo hacen las empresas orientadas a las ventas, duran, permanecen, porque generan niveles de satisfacción mucho más profundos entre sus mercados. Las empresas orientadas a las ventas no. Ahora, esta precisión que estoy tratando de hacer no quiere decir que orientarse a las ventas sea negativo y orientarse al marketing sea muy positivo. No, eso no es lo que se quiere precisar. Lo que estoy tratando de hacer es que las empresas orientadas al marketing, o mejor, que practican el concepto de marketing, tienen mayores posibilidades de permanecer a lo largo del tiempo, sobre todo porque están satisfaciendo a sus consumidores, y entonces toda su dinámica, toda su forma operativa está concebida para satisfacer al mercado, porque parten del mercado y regresan a su interior, se organizan y responden al mercado. En esa medida, las organizaciones orientadas al mercado son mucho más rentables
y mucho más perdurables y a lo largo del tiempo. Ventas entonces es una actividad intensa, concentrada en las necesidades de la organización, mientras que las empresas que practican el marketing lo hacen de manera menos intensa, pero mucho más focalizada en cada uno de los segmentos de mercado que la empresa ha escogido atender, de tal manera que logra elevadísimos niveles de satisfacción que le aseguran su rentabilidad en el futuro. Espero con esta pequeña reflexión inicial sobre este tema tan debatido en muchos escenarios académicos, dejar una interrogante sobre cuál es la diferencia real entre marketing y ventas. Les agradezco mucho por haberme acompañado en este programa. Espero verlos en futuras emisiones. Muchas gracias.